La existencia de Dios. ¿Existe Dios? ¿Existe realmente un Dios, un ser supremo, creador de todas las cosas? Bueno, hablando de la existencia de Dios, podríamos hablar de la fidelidad de la palabra de Dios, de los innumerables textos o versículos que de alguna manera u otra afirman que Dios existe. Sin embargo, preferimos considerar otras evidencias. Nosotros las conocemos como evidencias externas. Las evidencias internas son las que están contenidas en la palabra de Dios. En este caso, nosotros preferiríamos considerar otros aspectos que evidencian la existencia de un ser supremo, al cual nosotros llamamos Dios. Por ejemplo, la belleza, la complejidad, el orden y la originalidad de la creación. Son conceptos que de alguna manera u otra demuestran fehacientemente que Dios existe. En este capítulo, por lo tanto, no vamos a estar tratando todos estos conceptos, vamos a hablar al menos de uno de ellos. Vamos a estar hablando de la belleza de la creación como una evidencia de que Dios realmente existe. Y no solo de que realmente existe, sino que la misma creación nos revela a Dios, o sea, nos muestra, nos enseña cómo es Dios. De manera que la belleza de la creación evidencia la existencia de un gran artista, o sea, un ser inteligente, ordenado, creativo y con una técnica única y exclusiva. Esto es muy interesante porque nadie suele afirmar que las grandes obras de los grandes maestros, de los grandes pintores, aparecieron en el mundo por mera casualidad, de manera espontánea. De la noche a la mañana, en la pared de un museo, ¡puf!, apareció la Mona Lisa, o por ejemplo la Santa Cena de Leonardo da Vinci, o alguna de las otras o muchas obras de muchos otros y grandes maestros. Nadie afirma eso. Sin embargo, suele decirse que todo cuanto existe es del orden de la casualidad. Encuentra la belleza de la misma naturaleza, de la misma creación. Una belleza exquisita y una técnica única que no ha podido ser superada por nadie. Su estructura, diseño, textura, la refracción de la luz, los colores, el mimetismo, tanto en las plantas, las aves, como en los animales y todos los seres vivos. La belleza de los valles, las montañas, un amanecer, un atardecer. Son obras que han sido evidentemente imitadas. Son obras que han sido copiadas, pero no han podido ser igualadas, mucho menos superadas. Quizás por eso, después de crear todas las cosas, el Señor, y examinarlas con lupa y detalladamente, escuchamos al Señor decir ahí en Génesis, en el capítulo 1, del versículo 31, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Déjeme decirle que la palabra bueno viene del hebreo tov, así como suena, que quiere decir básicamente que es agradable, que es placentero, que es hermoso a la vista y a los sentidos. Como cuando usted va a alguna playa y se queda tarde y de repente usted ve un atardecer.
el sol ocultarse en medio del mar, o la luna levantarse sobre el firmamento. ¿Cuál es el sentimiento? Bueno, es un sentimiento agradable, placentero, que le produce una serie de sentimientos y emociones. O un amanecer, ver al sol anaranjado levantarse en el firmamento hacia el cielo y usted contemplar su grandeza. ¿Qué nos produce? Nos produce un sentimiento agradable, placentero, hermoso. Bueno, fue el sentimiento casualmente que llevó al corazón del Señor cuando Él terminó de crear todas las cosas y las examinó detalladamente con lupa y exclama: óigame, todo esto es bueno, en gran manera. O sea, produce un sentimiento agradable, placentero, hermoso, a través, óigase bien, de todos los sentidos. De ahí quizás que hombres como el rey David o como el rey Salomón se inspiraran al contemplar la hermosura de la creación y escribieran sus cantos y escribieran sus poesías. Por ejemplo, el salmista David, en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, exclama de la siguiente manera. Salmo 139, 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En pasajes como el Salmo 139 y muchos otros, el salmista dice: te alabaré, voy a glorificar tu nombre, estoy alegre, estoy contento, estoy impresionado por el que he podido contemplar la belleza y la hermosura de todas las cosas que tú has hecho. Y de repente comenzaba a escribir los salmos o las poesías que él llegó a escribir, muchas de las cuales están recopiladas en el libro de los Salmos. Quizás por esa razón hombres como el rey Salomón se inspiró al escribir 3.000 proverbios, 5.000 cantares y disertar sobre los árboles, las plantas, el desierto, los animales, las aves, los reptiles y los peces, entre otros. Dice de Salomón que era el hombre más sabio del mundo en aquella época y escribió libros como Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Tenemos muchas cosas a las que no tuvimos acceso, de las cuales él disertó, pero la palabra de Dios lo dice en 1 de Reyes 4, 32 al 33. Él se inspiró en la belleza, en la hermosura de la naturaleza, y repito, escribió más de 5.000 cantares, más de 3.000 proverbios, y disertó sobre la naturaleza. En el libro de Proverbios encontramos que él habla acerca de por ejemplo, la hormiga, entre otros animales. Quizás por eso en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 11, el rey Salomón dijo: Dios todo lo hizo hermoso. El hombre más sabio del mundo, con más conocimiento que nadie, dice: he examinado la creación y he llegado a la conclusión de que Dios todo lo hizo hermoso. Quizás esto igualmente ya llevó a Karl Boberg en 1885 a escribir un himno como Cuán grande es Él. En nuestros himnarios es el número 3. Todos recuerdan este himno cuando Charles Boberg dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Mi corazón
Y no solo Bover, muchos otros han escrito himnos relacionados con la belleza y la hermosura de la creación, inspirados por la belleza y la hermosura de la creación. Yo pienso que tenía que ser así y que no podía ser de otra manera. ¿Por qué? Porque la creación nos habla no solo de la existencia de un Dios creativo, sino de su carácter y personalidad. Una de las principales razones para que la creación sea bella y hermosa no solo es evidenciar la existencia de Dios, pero vuelvo a repetir, sino revelarnos cómo es Dios, su carácter y su personalidad. O sea, la creación nos revela todo acerca de Dios, inclusive a través de todos nuestros sentidos. De manera visible, de forma que le podamos contemplar y admirar. Por ejemplo, una noche estrellada, usted sale al campo y puede contemplar el firmamento y de repente pensar, wow, pero qué grande es Dios. O sea, Dios es sublime, es poderoso. Entonces, la creación nos permite verla, observarla y poder comprobar cuán grande es Dios. De manera audible podemos escuchar, por ejemplo, el canto de las aves, o en determinado momento en la mañana, escuchar el canto de un canario. Aquí en Costa Rica, y yo no me había dado cuenta, en algún momento en mi niñez fue mi mamá la que me hizo la observación. Recuerdo que ya casado, todas las mañanas llegaba un pajarito a la ventana de nuestra casa y comenzaba a cantar, Cristo Rey, Cristo Rey. Yo no sé si se llama soterré o cómo se llama el pajarito, pero él llegaba y cantaba, Cristo Rey, y usted lo podía oír, sino a la distancia. Bueno, de manera audible, nosotros podemos escuchar la naturaleza y decir, caramba, es que esto no puede ser del orden de la casualidad, tiene que existir Dios. De manera palpable, nosotros podemos tocar las diferentes texturas de la piel o del cuero o los cabellos de las personas o de los animales o de las plantas o de la vegetación. Estoy seguro que no solo a mí me pasó, ni a mis hijos, pero yo recuerdo ir en un bus y venía una señora de color, una señora negra, y venía con sus hijos y traía una bebé en brazos. Y todo el mundo volvía a ver a la señora y todo el mundo volvía a volver a la bebé. Yo no sé si fue uno de mis hijos, porque la bebé tenía su cabecita. Yo no sé si tenía como 1 año y medio, 2 años la bebé, pero tenía su cabecita que parecía una mota, ¿verdad? Una mota, como un copo de nieve, aquel pelo crespo que era así como la flor de ¿cómo es que se llama esta planta? Del diente de león. Y así, y este otro niño se acerca, que no recuerdo si fue un hijo mío o una hija mía, pero recuerdo que, ¿puedo tocar? ¡Pum! Y una vez le tocó su cabecita, ¿verdad? Bueno, de manera palpable nosotros podemos tocar las diferentes texturas y decir, no, es que definitivamente Dios existe. De manera gustativa, podemos probar con nuestro paladar el sabor ácido de un cas. Le ponemos sal y lo mordemos y sentimos ¿qué cosa? Placer, satisfacción al probar aquella fruta y decir, no, definitivamente Dios existe. Yo recuerdo un vecino aquí al lado, tremendos vecinos, y recién conociéndolos, para una Semana Santa, yo recuerdo que hice el ceviche de mi mamá, una receta de mi mamá mejorada, Y entonces quise compartir con él una tacita. Apenas de buenos días y buenas tardes, y él iba para su casa, entrando a la cochera, probando el ceviche. Yo no voy a citar específicamente las palabras que él usó, pero él dijo, ¡qué cosa más rica! Y su esposa tuvo, fulano, no hable así, debe decir malas palabras, ¿verdad? Es así. Podemos tomar una guanábana,
la fruta que usted prefiera, su comida preferida, una buena carne asada y decir, pero esto es delicioso. Yo adquirí un hábito, digo yo que es un hábito, porque ahora, después de terminar de almorzar o cenar, yo no puedo evitar decirlo. Y yo digo, pero gracias Señor, porque gracias te doy porque me permitiste comer esto. No es caviar, era arroz, frijoles, un huevo duro, con un aguacate y unos maduros, pero me supo a gloria, Señor. Porque de manera gustativa nosotros podemos decir, caramba, tantos sabores hay. Y alguien tuvo que haber creado esta gama de sabores que me producen placer y satisfacción. De manera olfativa podemos oler. Aquí nuestra mamá en Costa Rica nos llevaba a visitar en verano, cuando salíamos de la escuela a vacaciones, a unos tíos, en un lugar que se llama Carrizal, Cinchona, qué sé yo, toda esta zona en Alajuela. Y nos levantábamos muy de madrugada, porque llegaban los caporales, o llegaban la gente que venía a llevar, mi tío, a llevar el ganado, ¿cómo es que se llama? Al matadero, ¿verdad? O para venderlo. Entonces llegaban y mi tía se levantaba temprano y preparaba el desayuno. Y tenía un fogón y una gran mesa y usted entraba ahí a las 3:30, 4 de la mañana y de repente había agua dulce, chocolate, leche tibia, ¿verdad? Había natilla producida en la lechería de la familia, había queso, cuajada, gallo pinto, salchichón, carne, ¿verdad? Y uno entraba y decía a la tía, bueno, ¿qué van a querer desayunar? Tomen lo que... Y tortillas, por Dios. Tortillas palmadas, recién hechas en cocina de leña, ¿verdad? Todo había sido hecho en cocina de leña. Pero lo que más nos gustaba era cuando nos mandaban a traer la leche a la lechería. Y uno salía al campo. ¿Y a qué olía? A campo. Y hasta el día de hoy es un placer ir a zonas rurales y sentir el olor del campo comparado con los olores contaminantes de la ciudad. De manera que la creación, en todos los sentidos, o a través de todos los sentidos, nos revela quién es Dios. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando vemos algo mal hecho? Alguien está construyendo una casa, pero la pared está desplomada, las columnas están torcidas, las paredes están falseadas. Alguien se puso a pintar la casa, pero las paredes están llenas de parchones porque no diluyó bien la pintura. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¡Qué persona más cochina! ¿Cómo pudo hacer algo así? Bueno, Dios en nada es cochino. A través de la belleza de la creación nos habla de la existencia de un Dios, pero un Dios que no es nada cochino. Quiere decir que las cosas que hacemos hablan de nosotros. Una mujer que viene y limpia su casa y, como decimos nosotros, barrió y pasó el gancho por donde la suegra pasa. Pero debajo de los sillones, los cuadros en las paredes están llenos de polvo y de suciedad. Además, debajo de los sillones y las mesas todavía hay cadáveres de insectos y de cucarachas. Y nosotros decimos, ¿qué persona más cochina? Bueno, la belleza y la hermosura de la creación nos habla del Creador. O bien sea, nos habla de Dios. Nos habla de su poder y nos habla de su deidad. Al menos eso nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 19 al 20, cuando él dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Es lo que nos dice el apóstol Pablo. El salmista coincide con él. Cuando en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el versículo 1, lo escuchamos decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Me escuchó? La creación no solo habla de la existencia de un Dios, sino que la creación misma habla de cómo es ese Dios, de su poder y de su deidad, de sus cualidades y de sus atributos. Pues bien, la creación nos habla de un Dios que es preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue creado, que no tiene principio, que no tiene fin, que es eterno, que no morirá jamás. La palabra de Dios nos habla de un Dios inmutable, que no cambia, que en esencia siempre será el mismo, que por lo tanto siempre será fiel y siempre nos va a amar. De un Dios insondable, o sea, nos habla de la grandeza de Dios y cómo Él no se puede medir o no se puede contener. La creación nos habla de un Dios omnipresente, lo que quiere decir que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Por lo tanto, Él se encuentra, y de manera simultánea, en el presente, en el pasado y en el futuro. De todo y de todos. Dios no tiene que hacer memoria. Esta es solo una expresión metafórica. Dios no tiene que hacer memoria porque Él está presente en el pasado, en el presente y en el futuro de manera simultánea. Como que estuviera unas pantallas frente a Él y simultáneamente estuviera viendo el pasado, el presente y el futuro. Eso quiere decir que Dios es omnipresente, que está presente simultáneamente en todas partes y en todo tiempo. La creación nos habla de un Dios omnisciente. Esto quiere decir que Dios es poseedor de todo el conocimiento y la sabiduría. Yo conozco personas que por temperamento creen saberlo todo. Y usted va a pintar su casa, yo le puedo ayudar. Dígame una cosa, ¿usted alguna vez ha usado una brocha o un rodillo? No, pero yo aprendo rápido aprendo, yo lo puedo hacer. Estoy seguro y lo voy a hacer muy bien, pero nunca lo has hecho. No. Se le rompió un tubo y él dice, yo le puedo ayudar. ¿Tú alguna vez has reparado algún tubo que se ha quebrado en tu casa, un tubo de abastecimiento de agua? Pues no, pero yo estoy seguro que yo soy tan bueno que yo lo puedo hacer, aunque nunca lo hayas hecho. Dios libre se te dañe un carro y tengas un fallo mecánico, porque esta persona dice, bien, es cuestión de abrirlo y ver nada más y comenzar. Entre los dos podemos, yo le puedo ayudar, yo lo puedo arreglar. ¿Alguna vez recibiste un curso de mecánica o has tenido un carro? Pues no. No es el caso de Dios. Dios no tiene que estudiar. Dios no tiene que aprender. Dios no tiene que preguntarle absolutamente nada a nadie, porque Dios tiene todo el conocimiento. O sea, Dios es omnisciente. Él es el poseedor de todo el conocimiento y la sabiduría. Eso quiere decir que Él lo sabe todo y nada escapa ante su mirada. Nada escapa ante el conocimiento que Él tiene. Miren, señores, que yo quiero explicarle por qué fue que yo cometí ese error. ¿Me vas a explicar? Sí, yo quiero decirle a usted que es que tú me vas a decir a mí. Yo soy omnipresente, yo soy omnisciente. Estoy presente en el pasado, en el presente y el futuro de todos y de manera simultánea. Yo sé por qué tú hiciste las cosas. Dícese de Dios que Dios es omnipotente. La creación nos habla de la omnipotencia de Dios. Esto quiere decir que para Él no hay nada imposible, pues Él es todopoderoso. ¿Por qué me trago? Porque estoy pensando a la vez. Y resulta que estoy pensando en las abejas. Usted sabe que las abejas no tienen por qué volar. Dícese que no tienen las condiciones para poder hacerlo.
Pero aquí está el punto. Pero bueno, porque Dios es todopoderoso. Porque Dios es todopoderoso. Porque no hay nada imposible para Él. Dícese que la creación nos habla de un Dios de amor. Esto quiere decir que a través de las cosas creadas, Dios nos expresa su amor. Por amor, las Sagradas Escrituras nos hablan de que Dios es un Dios perdonador, de que Dios es un Dios clemente, piadoso, misericordioso, bondadoso, benevolente, lleno de gracia para con todos, compasivo, tolerante y fiel. ¿Cómo sé yo eso? A través de la naturaleza. ¿Qué dice Nehemías en el capítulo 9, en el versículo 17? Nehemías 9:17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, que no quiso entender ni comprender las maravillas que Dios había hecho. Y no solo se está refiriendo a la manera en que lo sacó de Egipto y de la servidumbre de Faraón. Está hablando de las maravillas también de la creación. Y no quisieron entender lo que la creación les decía a gritos, que Dios es un Dios de amor. O sea, Dios es un Dios perdonador, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. No lo entendieron. Es que cada vez que nosotros contemplamos la belleza de la creación, no podemos evitar sentir cosas en nuestro corazón que nos hablan del amor de Dios y de cómo es Dios. Es que solo un Dios omnipresente, solo un Dios omnisciente, solo un Dios eterno o de amor, un Dios que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, podía ver el futuro y hacer las cosas como las hizo, sin pruebas previas y sin desaciertos. Hemos recordado recientemente los grandes terremotos en la historia. Me pongo a pensar aquí mismo en Costa Rica. Y aprendimos de los errores del pasado. Y hoy Costa Rica tiene un sistema antisísmico que es reconocido en el mundo entero. No fue así hace muchos años. Pero aprendimos cuál sería la expresión por acierto y error. O por error y acierto. Sobre los pesos, sobre las estructuras, sobre las distribuciones. Recién en República Dominicana hubo un desdichado acontecimiento. Una discoteca, se desplomó todo el techo y murió un montón de personas. Porque no aprendieron de los errores, de los desaciertos. Dios no tuvo que echar a perder para hacer algo bueno en gran manera. Porque es omnisciente, porque es omnipresente, porque es eterno. Podía abrir las ventanas y mirar el futuro y decir, esto lo voy a hacer así. Él sabía cómo tenía que hacer las cosas. No tuvo que probar. Prueba y desacierto. Porque Él es un Dios omnipotente. Por eso hizo todas las cosas de manera
que reflejaran su personalidad. Por eso solo basta contemplar la creación para llegar a la conclusión de que tiene que existir un ser supremo. Solo tenemos que contemplar la naturaleza para darnos cuenta cómo es ese Dios y llegar a conocerlo y a amarlo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios hizo las cosas, todas las cosas, las hizo con sabiduría y con inteligencia. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dios no se puso a hacer muñequitos de barro. Ay, sí, hermano, hizo alguien. Entiéndame lo que estoy tratando de decir. Un día Dios no se puso a jugar con barro y comenzó a hacer las cosas. Dios todo lo que hizo, lo hizo premeditadamente. Porque lo pensó y usó todo su conocimiento para hacerlo y para hacerlo bien hecho. Proverbios, capítulo 3, versículo 19 al 20. Pero Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Cómo? Dice que con su ciencia hizo los abismos y los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Le hago una pregunta. Quizás para inquietarlo un poco. ¿De qué estará hablando? No está hablando del ciclo del agua por casualidad. Llueve y esa agua cae sobre los mares. Los ríos desembocan en los mares, pero los mares nunca se llenan, ni nunca se desbordan. ¿Por qué será? Porque Dios estableció un orden, un ciclo. En las profundidades del mar, el agua se filtra y kilómetros a la distancia surge en otro lugar un ojo de agua, y en este caso de agua dulce. El sol y el calor del sol evapora el agua y se condensa en las nubes. Óigame, estamos diciendo que Dios, con sabiduría e inteligencia, con ciencia, hizo premeditadamente todas las cosas. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema con nosotros, los seres humanos, es que vivimos en una selva de concreto, inmersos en la tecnología. Llámese celulares, tabletas o tablets, computadoras o lo que usted quiera. Y hemos dejado de contemplar la belleza y la hermosura de la obra creadora de Dios. Y por esa razón nuestros sentidos se han endurecido y optamos por ser violentos e irrelevantes con los demás, con nuestros semejantes. Por eso hay gente que se está haciendo de dinero, porque ha inventado todo tipo de terapias. La iluminoterapia, ponga atención, la aromaterapia, la musicoterapia, la zooterapia, con animales, con caballos o delfines u otros. La arboterapia, que consiste en salir al campo, quitarse los zapatos y caminar sobre el césped descalzos, acercarse a un árbol grande y poder abrazarlo durante algunos minutos, haciendo contacto con la corteza, escuchando el viento pasar por entre las ramas de ese y otros árboles. O simple y sencillamente la arboterapia también consiste en cultivar plantas ornamentales y cuidar de ellas. Mi mamá sufrió mucho
desde que nació. A los 15 años su vida fue aún más difícil. Tuvo hijos y su vida siguió siendo difícil. Pero pienso que además de Dios hubo algo que influyó para que no se volviera loca. Ella cultivaba plantas. Voy a tratar de recordar, tenía guarias, tenía begonias, gloxinias, sacaba las papitas y hacía, y aquella campanita como rojo con blanco, y más de una vez le salvaron la tanda porque las vendía. Pero usted podía ver a mi mamá, mamacita, vea que todos los días yo le echo agua, le revuelvo la tierrita, vea que yo la quiero mucho, y entonces usted tiene que corresponderme, ¿verdad? Y ella le hablaba a las plantas. Recuerdo que apareció, yo no sé de dónde, un árbol de mango, y ella quería comer mangos, pero el árbol no le daba mangos. Y un día salió con un machete y le habló al mango y golpeó al mango y le dice, si usted no me da mangos, vea que se los vierto. Le corto las ramas y lo tiro a la basura. ¿Para qué lo hizo? El siguiente año se dio mangos y los años sucesivos. Y era ese bosquero de la casa. Se llama arboterapia. Terapias que buscan ayudarnos a superar y a reducir el estrés, la presión arterial y el insomnio, a aliviar los dolores de cabeza, a mejorar la función cognitiva y emocional, y a prevenir o ayudarnos a superar o a recuperarnos de una enfermedad. ¿Quiere que le diga una cosa? No hemos entendido lo que nos dice el Señor en el libro de Job, en el capítulo 12. Job, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo demostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿De qué está hablando? Pues escuche, porque está hablando de zooterapia. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de arboterapia. Pregúntele a la creación. Y ella le va a responder. ¿Dios existe? Sí. Porque es imposible que nada de lo que exista fuera del orden de la casualidad. Dios existe y es omnisciente, es omnipresente, es bello, es hermoso, es magnífico, es todopoderoso. Por supuesto que sí. Y en efecto pregunta ahora a las bestias, ellas te enseñarán. Y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces de los mares te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Termina diciendo Job. No hemos entendido que al contemplar la naturaleza, esta nos hablará de un creador y de la necesidad que tenemos de establecer una íntima relación con Dios. Psicólogos, a veces son necesarios, pero estamos así, en el consultorio de un psicólogo o de un loquero, porque somos incapaces de reconocer que Dios existe. Somos incapaces de aceptar y reconocer el testimonio mismo de la creación, que Dios existe y de cómo es Dios. No hemos entendido que el contemplar la naturaleza esta nos hablará de su creador y de la necesidad que tenemos de establecer una relación con Él, que en realidad es lo que el ser humano necesita. La contemplación de las maravillas de la creación llevó al salmista a decir, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Salmos, capítulo 8, versículo 3 al 4. Ahí lo puede ver usted en el sentido. Si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Yo estaba en la parada de buses y veo a un hombre que se viene acercando, aparentemente un hombre de la calle, un indigente, una persona con problemas de drogadicción y de alcoholismo, y él se me va acercando y se sienta a mi lado. Y de repente me dice, oiga, qué bueno es Dios. Yo no, definitivamente, Dios es muy bueno, compasivo y misericordioso para con todos, aun con usted. Y me dice, sí, me dice, yo lo ando buscando. Cada día yo ando buscando a Dios. Y le digo, ¿y si lo anda buscando? ¿Y él te anda buscando? ¿Por qué no te has encontrado con él? Sí, digo yo, ¿usted no le parece muy extraño? Que Dios lo anda buscando cada día para decirle que lo ama. Y usted lo anda buscando a él y no lo has encontrado. Se levantó y se fue. Así somos. Óigame lo que le estoy diciendo. Si andamos buscando a Dios, lo vamos a encontrar, porque donde quiera que usted mire, la creación, particularmente la belleza de la creación, nos dice que Dios existe. Y no solo nos dice que Dios existe, nos dice cómo es Él. Entre otras cosas, que es un Dios de amor. Si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, puesto que Dios se encuentra reflejado en toda su creación. Y le voy a decir una cosa, si lo encontramos, en haber encontrado a Dios, se va a reflejar en nuestras vidas. Dios existe. La creación, la belleza de la creación nos dice que Dios existe. Y contemplar la creación nos dice cómo es Dios. Mi nombre es Carlos Corrales. A contemplar la belleza de la creación. Que Dios te bendiga y la paz del día.